Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio en cuarentena de Radio Independencia. Como siempre con ustedes, Andrés González Verdecía, y esa que ven ahí es Adriana Gutiérrez Colón. Hola, saludos a todo el mundo, saludos Andrés, ¿cómo estás? Pues bien, estamos en el día 30 plus. ¿Cuántos días llevamos? 30 y tantos en cuarentena. Olvídate, yo perdí la cuenta. Sobrepasamos la Quinta barrera. semana de cuarentena. Quinta semana, sobre 30 y pico de días en cuarentena y va para largo. Esperamos que estén bien, que estén tranquilos en sus casas. Este programa es especial, Adriana. Yo creo que nunca habíamos hecho un programa remoto solo tú y yo para analizar lo que estuviera pasando en la semana, y como esta semana pasó de todo, creo que era el momento adecuado. Sí, llevamos unos meses intensos, una semana bastante de las más intensas, yo creo que desde que comenzó la cuarentena aquí en Puerto Rico, digo, los escándalos en salud vienen desde hace un par de semanas y tratándolos bien, ¿verdad? Sí. Porque esto no es una cosa, esto no es que el Departamento de Salud no funciona desde que llegó el COVID-19 a Puerto Rico, pero tenemos que darle seguimiento a todo lo que ha estado pasando en esta semana particularmente, pero también en las pasadas semanas, ¿no? Esta semana, cosas, ¿verdad?, importantes. Oficialmente se extendió el toque de queda hasta el domingo 3 de mayo, si no me equivoco. El 4 de mayo hasta ahora es el momento en que supuestamente volveríamos, pero francamente como pinta la cosa, y como pinta la cosa en muchos de los estados en Estados Unidos y en muchos lugares, quizás es un poco temprano para decirlo, pero hay una probabilidad sensata de que se extienda aún más. Se dice que el pico en Puerto Rico podría estar, yo he escuchado que finales de mayo, o alguna gente ha dicho hasta junio, ¿verdad? Sí. Actualmente tenemos 1,060 y pico de contagios confirmados en Puerto Rico. 1,068, 58 muertes hasta el momento, pero los datos cambian, yo creo que cada minuto, así que a lo mejor esto ha aumentado. Si nos levantamos hoy con una noticia de que murió la persona más joven en Puerto Rico de COVID-19 de 29 años. Mano, no creo que es un poco, todos yo creo que somos un poco egoístas, no sé, por lo menos yo lo soy. Se demuestra cuando uno lee una noticia que cada vez se acerca más a uno. No sé, por lo menos da un toque distinto, porque por ejemplo 29 años, y obviamente duele muchísimo, aunque sea de 60, de 70, de 80, de la edad que sea, ¿no? Pero cuando tú escuchas que lo tiene una persona de 10 años, que muere una de 29, no sé, como que cada vez más cercano, y uno, aunque no lo quiera, ¿verdad? Quizás ese egoísmo, pues, asusta, no sé, bueno, a mí. Bueno, egoísmo, y es una cosa de contrasta. Digo, yo no sé, está chévere entrar en esta discusión, no sé si no. Cualquier muerte es terrible, sobre todo si se puede prevenir, tratando o atendiendo esta emergencia como se supone. Cualquier muerte es más que terrible, pero sí, sin duda, una persona de 29 años, ¿verdad? Súper joven, pues. No, y para ser justos ahora, para hablar del otro lado, ciertamente como nos han pintado que el virus afecta mayor o principalmente a personas sobre 60, 65 años, pues obviamente esto va rompiendo esquemas. Es como si mañana dijeran que de repente se transmite por el aire o algo por el estilo, que uno se volvería loco en ese sentido. Pues entonces ha habido varios cambios del toque de queda. Se dijo en algún momento que quizás el pico aquí en Puerto Rico iba a ser como a mediados, finales de abril, cosa que evidentemente ha cambiado. Entonces en esa última conferencia de prensa de la gobernadora en la que se anunció esta extensión del toque de queda, se anunciaron otros cambios también. Habíamos estado teniendo este sistema de tablillas, ¿te acuerdas? Pares, impares. Supuestamente esto iba a continuar. En la última conferencia de prensa también se dijo que se iba a extender el aislamiento y el toque de queda, pero que se iba a flexibilizar un poco porque el toque de queda era de 6 a 5, de 7 a 5 de la mañana, ¿no? Uh-huh. Sí, porque primero fue de 9 a 5. Luego fue de 7 a 5 y entonces ahora se revirtió otra vez. Exacto. Igual que lo de las tablillas, ya capucho. Esa idea como que no
no bregó mucho, ¿no? No, entonces, nada, en eso estamos, mucha ambivalencia de parte del gobierno en ese sentido, pero un poco, ¿verdad? Ese es el estatus en cuanto a la cuarentena. Hemos estado dándole seguimiento a otros cambios que ha habido, firmas de leyes que afectan ¿verdad? El toque de queda, como la ley esa que se firmó, que entre otras muchas cosas criminaliza el que se viole el toque de queda así de gigante, ¿verdad? De forma genérica, al igual que criminaliza el compartir información que el gobierno entienda que es falsa, si es con la intención de crear histeria. Eso ya nosotros le dedicamos un programa breve, pero ¿verdad? Me parece un escándalo, pero bueno recordar que esos son otros cambios que ha habido paulatinamente en cuanto al toque de queda. Así que nada, yo sé que la gente lo que quiere es que analicemos la guerra que hubo en la Asamblea Legislativa con respecto a la investigación de esas compras nebulosas que hubo en el Departamento de Salud, y ese sí es el tema principal de este programa. Antes de eso, ¿quieren mencionar lo de la actividad que tuvimos en la UPI esta semana, que fue algo nítido que ocurrió? Sí, súper nítido. Tuvimos una actividad de la UPR, de la Escuela Graduada de Trabajo Social, una mesa de diálogo. Estuvimos compartiendo con algunos candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana, con Joel Vázquez y con Manuel Natal. Y estuvimos Andrés y yo ahí. Estuvo chévere, ¿no? Una actividad bastante interesante. Pudimos hablar sobre algunas de nuestras propuestas como candidatos, sobre nuestros puntos de vista en cuanto a la situación colonial de Puerto Rico, a la Junta de Control Fiscal, a los recortes en educación en la UPR. Súper agradecidas con la invitación, con la oportunidad que nos dieron de participar en esa mesa de diálogo. Esperamos que se repita y que haya más actividades como esas que nos permitan hablar sobre todo con los estudiantes de la UPR y con la juventud, sobre temas que afecten cuestiones de política pública en Puerto Rico. Así que muy agradecidos por la invitación. ¿Qué te pareció a ti, Andrés? Lo mismo, mano, estaba bien chévere. Es raro hablarle a una cámara sin que haya una reacción, porque incluso contigo, pues yo te hablo, tú me respondes, ¿verdad? Uno entiende si el mensaje está llegando. En este caso, lo único que me resultó un poquito extraño, que no tiene nada que ver con el contenido de la actividad, ¿verdad? Pero es que tú le hablas, pero no podíamos ver al público. Aunque sí reaccionaban por chat, pero era extraño porque yo en verdad no tenía claro si la persona me estaba escuchando bien, si me estaban viendo. O si tú estabas hablando y estaban haciendo muecas de ay, sí, ajá, embustera. Eso mismo. Así que nada, y finalmente le quería recordar a la gente antes de comenzar que, mira, dice Huepa Mou, pana mío, felicidades Mou, que cumplió hace dos días. Felicidades, caballito, siempre te deseo lo mejor. Y hoy aprovecho para saludar al pana mío y patrocinador, Francisco Rivera, mi pana desde hace 30 años. Pana más viejo que yo, no más viejo, sino el de mayor longitud, no sé ni cómo decirlo. El que conozco desde hace más tiempo, cumpleaños hoy. Así que felicidades a ti también, caballito. Muchas cosas buenas. Mira, y Andrés, nos pregunta Ángel Reyes que si vamos a devolver los cheques de Trump. Sí, cuando reconozcan la soberanía nacional puertorriqueña, el gobierno de los Estados Unidos, y pida perdón por 120 años de colonialismo, sobuscón. Pero hasta ahora no me... Nos deben mucho más que eso. Pero hasta ahora no tengo, y cosa que ya atendimos, te invitamos a ver el episodio de Edwin Irizarry Mora donde tocamos todo eso. Qué chiste. Tenemos que obedecer la ley federal, pero a la que ellos tomen algún tipo de acción con respecto a las catástrofes que ocurren aquí, nosotros tenemos que devolverlas. Eso se llama colonialismo. Pero igual, no sé, a lo mejor lo uso y lo reinvierto en Radio Independencia. Así que eso me parece una gran idea. Nada, y bueno, y finalmente ya, antes de comenzar, le recordamos a todo el mundo que si quieren patrocinar a Radio Independencia, tienen varias formas de hacerlo. Pueden entrar a www.radioindependencia.net y ahí pueden hacer una donación, pueden entrar a nuestra tiendita y comprar mercancía en Threadless, en esa misma página, radioindependencia.net, o pueden convertirse en patrocinadores, como ya tenemos, ¿verdad? Muchos patrocinadores y patrocinadoras, y a cambio de una aportación mensual, lo que ustedes crean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dólares, lo que ustedes crean, pues acceden a contenido adicional y ayudan a Radio Independencia a seguir creciendo. Así que estamos, ahora sí. Sí, te escucho ahora sí, habla Andrés, te escucho como que raro. ¿Me escuchas raro? Ahora sí, ya. Ya. Puede ser Sofi que está por ahí pululando. Mira, Yesibel Rivera Rodríguez, una tal Yesibel Rivera Rodríguez, no, buenas, llegué yo, sé que me extrañan, te
extrañamos, Jessy, sí. No, yo no la extraño tanto, pero bregamos. Buste, Jessy es una compañera de trabajo, buena gente. Así que bueno, pues zumba, que la gente está esperando, la gente quiere que le expliques cuál es la guerra que hay en la Asamblea Legislativa y de qué se trata todo el chanchullo más reciente que está llevando a cabo nuestro gobierno durante esta pandemia histórica. Ok, la pregunta es, o se los donamos a Marudo. Vamos. Pero Ángel Reyes es vacilón, yo no sé. Yo no sé, Ángel Reyes, tú estás vacilando con nosotros. De hecho, ¿te imaginas? Si Maduro financiara este programa estaríamos bien adelante. No tendríamos Mira, este stage. ¿Cómo empezamos con el chanchullo, Andrés? Que esto está complicado. Ok, yo creo que nosotros en algún programa anterior de estos a distancia ya habíamos hablado, quizás con Piña, cuando hablamos del COVID. No sé si ahí empezamos a hablar un poco del chanchullo que estaba pasando en salud, que llevaba ya semanas. Sí, se mencionó. ¿Verdad? Se mencionó, pues ok, todo esto empezó cuando votaron al primer secretario del Departamento de Salud, después vino Quiñones del Hongo, ¿es del Hongo? Sí, Concepción Quiñones del Hongo. Concepción Quiñones del Hongo. Ella usa el del Hongo, yo no sé si del Hongo es en referencia a su esposo, ex esposo, esa práctica, pero ella es Concepción del Hongo, así que... Ok, por eso me confundo un poco, pero entonces cuando comenzó... Yo creo que había problemas porque ella empezó a hacer unas denuncias que luego después renunció como secretaria interina del Departamento de Salud, pero empezó a hacer unas denuncias de que se estaban tomando decisiones importantes en el Departamento de Salud y que no se estaba contando con su opinión o evaluación en el proceso, ¿verdad? Cuando se supone que el secretario del Departamento de Salud es quien está encargado de las cuestiones de compras operacionales del Departamento de Salud, y ella dice que se estaban llevando una serie de contratos y de decisiones de conseguir a unos suplidores de los ventiladores, de las pruebas del COVID, y que no se estaba contando con su opinión. Y ella mencionaba en específico a Mabel Cabeza. ¿Te acuerdas de Mabel Cabeza? Me acuerdo de Mabel Cabeza. ¿Qué clase de apellido, verdad? Sí. ¿Tú la habías visto? ¿Tú la habías escuchado antes ese apellido? Yo nunca había escuchado. No, jamás. Pues entonces Mabel Cabeza, ella había habido un problema con las 500 pruebas rápidas del COVID. Se supone que llegaran al laboratorio del Departamento de Salud, pero resultó que llegaron a otro sitio, al COE, en Caguas. Y aparentemente, todo esto es halagueada y aparentemente, porque aquí yo creo que nadie sabe nada, se contradicen las versiones, pero lo que decía Quiñones del Hongo es que Mabel Cabeza estaba tomando estas decisiones sin contar, ¿verdad? Con la opinión de ella, quien era la secretaria interina de salud en aquel momento. Todo eso salió justo después de su renuncia, ¿no? Estos son como empezaron a salir chismes para explicar por qué renunció la secretaria interina de salud, Concepción Quiñones del Hongo, quien acababa de entrar a raíz de la renuncia de Rafael, ¿verdad? El secretario de Estado que ha estado todo de salud. El secretario de Salud, perdonen, que estuvo todo el cuatrienio bajo Ricky, quien era el jefe de ciencias médicas, quien era cuando él le dio la cátedra a Ricardito Rosselló, que fue objeto de mucha crítica, y cuando entra a ocupar el cargo este cuatrenio, ya yo he dicho aquí que sus comparecencias en salud, en la Asamblea Legislativa, eran bastante politiqueras, porque el tipo puede ser la hostia como cirujano, ¿verdad? Como lo que sea, y seguramente lo es, pero siempre hacía sus expresiones políticas y cosas de manera innecesaria para mí. Y además, como nos dijo Piña, el tipo parece que era un secretario de salud part-time, en el sentido de que él seguía su práctica. Mientras era secretario de salud durante María, durante todos estos problemas que hemos tenido, incluida la pandemia, lo cual abona a esto que tú estás planteando y que vamos a seguir explicando, de que Mabel Cabeza, y tú seguirás explicando, aparentemente era la verdadera cabeza detrás del trono y casi la secretaria de salud en la práctica, ¿verdad? Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Y el mismo secretario, que esto no está de más nunca volver a mencionar, que decía que no nos preocupáramos porque el COVID no iba a llegar aquí, el coronavirus a Puerto Rico, porque China estaba lejos y aquí no había vuelos directos y no sé qué otros disparates. Y hoy estamos aquí, encerrados y encerradas. Pero nada. Ok, entonces, ¿por dónde estaba?
Mabel Cabeza, Quiñones del Hongo, como ¿verdad? A raíz de esos problemas y esas diferencias que tenía con Mabel Cabeza, la saca de Salud y Fortaleza, y se la llevan a Fortaleza en destaque. Como aparentemente, y según lo que se ha estado discutiendo en las vistas públicas y la información que ha estado saliendo, pues ella desde Fortaleza seguía tomando decisiones muy importantes en torno a la compra, ¿verdad? De pruebas de ventiladores o a todas las compras que se realizaban en salud, y ella era como una especie de enlace entre el Task Force médico nombrado por la gobernadora y Fortaleza, y parece que entre el Task Force es lo que dicen algunas partes de estas controversias, y Mabel Cabeza se tomaban estas decisiones cuando no les tocaba a ellos tomar estas decisiones de compra. De hecho, yo creo que, si mal no recuerdo, ella trató, y dicen que no la dejaron votarla, pero cuando entonces renuncia y entra Lorenzo González en funciones y luego es confirmado en propiedad, lo primero que hace es votar a Mabel Cabeza. Pero sí, ella se mantiene en destaque y se va para Fortaleza. Bueno, entonces cuando sale pues deja de ser destaque, pero ¿verdad? Se queda en Fortaleza. Exacto. Como tú planteas. Ajá. Entonces, entre esto, tú tenías que ver con las 500 pruebas que habían sido desviadas al COE, y como que ahí empezó todo este chanchullo, a destaparse todo este revolú. Después, entonces, hay una compra, y aquí viene lo interesante, de 1 millón de pruebas para diagnosticar el COVID a $38 millones a una empresa que aparentemente solamente tenía experiencia en servicios de construcción y para nada en servicios relacionados a la salud o a medicina. Voy a tirar un abucheo, yo creo que eso no lo vas a escuchar, pero tiré un abucheíto ahí para el corillo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Hay varias empresas nebulosas en todos estos trámites y estas compras millonarias que se han dado en el Departamento de Salud relacionadas a la emergencia, para atender la emergencia del coronavirus. Todo esto lo destapó primero el artículo ese de Torres Gotay. Yo creo que sí. Para mí que fue un artículo del Nuevo Día, el primero que... Seguro. Vamos, se lo voy a atribuir a ellos, pero el punto es que sale una noticia de este contrato escandaloso que primero, ¿verdad?, se decía que era de 40 millones por comprar estas pruebas. Así es. Y entonces aquí hay varios actores. Primero, hay varias compañías nebulosas. Una de ellas, quizás la principal, es Apex, que es a la que se le compra el millón de pruebas, o verdad, o que esto iba a ser, el acuerdo era 1 millón de pruebas por 38 millones, y se le adelantó un pago de 19 millones que ya se le devolvió al gobierno por razones que todavía yo creo que no nos quedan muy claras. Termina el tracto para después, pero es que hay cosas que vuelven loco a uno, porque imagínate, si tú no tienes nada que temer, nada que hacer, tú tienes un contrato con el gobierno para brindar unos servicios, 40 millones, te adelantan la mitad o te pagan la mitad, y a la más mínima acusación, tan pronto aparece un artículo periodístico, todavía sin una evidencia concreta o algo, tú dices, tranquilo, yo devuelvo los 19 millones. ¿Sabes? Eso no es una señal de que hay algo apestoso. Pero bueno. Y sigue apestando más, porque todavía yo creo que no está tan claro si se canceló porque las pruebas no iban a llegar a tiempo o porque las pruebas no contaban con la aprobación previa de la FDA. Yo creo que eso todavía no se tiene ni muy claro. Sí, porque... Ajá. No, que hay seguiremos entrando a raíz de lo que hemos escuchado en las vistas públicas, entendemos por cómo supuestamente trataron de justificar esas contrataciones, pero el problema en la noticia lo que decía era, porque usted dice, ¿cuál es el problema? Necesitamos pruebas para el famoso rapid test, ¿verdad? Y los rapid kits, o necesitamos los ventiladores, necesitamos el equipo. ¿Cuál es el problema? Bueno, ninguno. Lo primero es que estas compañías, quizás no, ¿verdad?, tú lo adelantaste, estaban vinculadas o controladas por personas donantes del Partido Nuevo Progresista. Y usted dice, de nuevo, eso por sí solo tampoco necesariamente implica una ilegalidad, aunque uno no es tonto. Pero estas compañías, Apex o Apex General Contractors y la otra 313, no eran compañías que tenían nada que ver con salud. Esta compañía, la primera, Apex, era una compañía de construcción
y cuando ahora dicen que tenía vínculos con el gobierno desde hace años, era en cosas de construcción. Y la otra, 313, creo que era una compañía de tecnología y algo por el estilo. Y en esa en particular, si no me equivoco, días antes, ellos fueron al Departamento de Estado online y cambiaron sus artículos de incorporación como para incluir explícitamente que podían hacer negocio en el ámbito de salud. Cosa que probablemente ya podían hacer porque sus documentos constitutivos decían que podían hacer cualquier cosa, pero ellos quisieron aclararlo y lo que se ve es más nebuloso. Y entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que hay aquí? Que alguien decidió, podemos decir alguien por ahora, necesitamos este equipo médico. Pues vamos a coger una compañía, vamos a darle 40 millones, aunque nunca en su vida haya hecho nada de esto, y que resuelva. Eso es lo que está sobre la mesa, ¿verdad? Hasta ese momento. Ok, y entonces aparte hay otro problema, yo creo que no hemos hablado mucho todavía del Task Force médico. Ya lo que difícil se hace el Task Force. Task Force médico, nadie lo puede pronunciar bien, pero este Task Force médico tiene unas funciones que están relacionadas a asesorar principalmente al gobierno en temas de cómo atender la crisis, ¿verdad? En cuestiones de política pública, cómo tomar políticas públicas, pero las funciones del Task Force, según documentos que existen de cuáles son a qué se debe limitar el Task Force y qué no debe hacer, pues expresamente dice que este Task Force médico no debe interferir en los referidos o en las recomendaciones de nombres de potenciales licitadores, ¿no? Y entonces aquí es que la cosa se pone más candente. Y es que hay alegaciones, hay varios bandos aquí, echándose la culpa como siempre. Las alegaciones principales van en contra de dos miembros del Task Force, que son, bueno, ayúdame aquí Andrés, Segundo Rodríguez Quilichini, Quilichini. Quilichini. Yo creo que se escribe Quilichini, pero yo tengo una amiga que tiene el mismo apellido y por alguna razón se pronuncia Quilichini, así que me voy con Quilichini. Pues Quilichini, que es el coordinador del Task Force, y Jesús Salgado, me parece que lo que se dice es que estos dos individuos sí tuvieron que ver con los referidos de estas compañías. ¿Por qué? Porque Juan Maldonado, que era el exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo bajo Ricardo Rosselló, Andrés. Bueno, y para mí, más importante, sí, esta figura parece que es un donante acérrimo del Partido Nuevo Progresista y es una persona conocida en ese mundo. Así que más que el puesto que haya tenido, que de verdad se me escapa, va a serle franco. Eso, me parece que eso era así, no me equivoco. De hecho, yo creo que fue el responsable de cuando había el problema de las lanchas a Vieques, él autorizó que fuera una lancha a realizar una boda de una gente con chavos, ¿te acuerdas? Sí, es que este país está cabrón. Pues ese individuo. Sí, ya. Pues, él recibió aparentemente, esto es lo que se alega, él recibió un mensaje mentira, él le escribió un mensaje a ¿cómo es que se dice, Andrés? Rodríguez, dile Rodríguez, Segundo Rodríguez, él le envió un mensaje diciendo, mira, tengo existe esta compañía Apex, que yo no sé qué, y así es como empieza todo, y así es que llega Apex al panorama, así que aparentemente fue por recomendaciones y porque lo empujó así miembros del Task Force, yendo en contra de lo que se supone que sean las funciones del Task Force médico. La gobernadora Wanda Vázquez se ha pronunciado, de hecho, ayer hubo una conferencia de prensa, ahorita podemos abundar más de lo que se habló allí, pero en la misma dijo dos cosas importantes. Bueno, yo creo que primero dijo dos cosas importantes, pero una de ellas es que ya está defendiendo a los doctores en todo momento. A diferencia de lo que ha estado pasando en el proceso de vistas públicas en la Cámara de Representantes. Okay. Y entonces vamos ahí. Vamos a las vistas públicas, pero sobre todo lo que hemos dicho, pues quiero tratar de ser justo o lo que sea, o complejizar el asunto, porque, por ejemplo, antes de lo que hemos conocido a raíz de las vistas públicas, pues se han hecho muchas invitaciones, ¿verdad? Muchas alegaciones, algunas buenas, otras regulares,
sobre lo que ha sucedido. Por ejemplo, yo me leí el memo ese que rige el Task Force. Y ciertamente lo que dice es que es para asesorar toda esa vaina y que no entrará en cotizaciones o no entrará en la cosa contractual administrativa, lo cual es lógico, ¿no? Y eso está ahí, y con toda probabilidad parece ser que eso se violó. Ahora, eso no dice tampoco que por ejemplo, que un médico que participe en Se te está saliendo lo de abogado de defensa. Sí. No, porque quiero que la gente tenga por los dos lados, pero para mí lo que se ha visto es mucho más. Pero, por ejemplo, eso no implica que si tú eres el gobernador o la gobernadora y tú haces una pregunta, que alguien te refiera a algo que dice, ¿verdad? Eso no necesariamente viola el memo ese. Pero, ¿qué pasa? Obviamente, el gobierno tiene unos procesos que rigen la adquisición de bienes y servicios, y eso no se apaga. Incluso cuando hay una pandemia, a lo mejor se pueden alterar de cierta forma, y digo un gran a lo mejor, y aún así no es a dedo, y mucho menos para beneficiar a amigos del alma o a contribuyentes políticos. Eso claramente es ilegal bajo cualquier liga. ¿Verdad? Pero él admite que él refirió eso, y él dice que hasta ahí ellos han negado tajantemente que él haya estado involucrado en referidos adicionales, sino que pues haya salud que bregue, es lo que plantea él. Y la gobernadora siempre ha defendido a esos médicos. Ahora bien, el gobierno hasta ayer todo el tiempo le llamaba chisme a esto y defendía, sin hablar demasiado de Apex o Juan Maldonado o estas personas, la postura era que aquí no había pasado nada, que Puerto Rico ha hecho un trabajo brutal, encomiable, que la gente está politiqueando con esto, y el doctor estaba muy molesto en las conferencias de prensa y le contestaba a los periodistas, pero ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú si te lo refieres? Yo lo paso para adelante. Estamos en una crisis y nosotros somos doctores, y decía él, yo voy a seguir en este task force, no hay problema. Así que ese era el escenario, pero eso se ha ido complicando por lo que tú vas a explicar ahora de las vistas públicas que ha surgido, y por la reacción de la gobernadora en la conferencia de prensa de ayer. Ajá. Pues entonces hay una resolución en la Cámara, la resolución de la Cámara 1741, que es para investigar, como dijimos antes, pues todo el proceso de compra y de contratación con estas compañías en esta emergencia para atender la emergencia y la pandemia del coronavirus en Puerto Rico y todas las irregularidades que han estado surgiendo con estas contrataciones. ¿Qué pasa? Pues empezaron a citar a gente a la Cámara de Representantes, ¿verdad? Entonces, para la discusión de esta resolución investigativa. Ha habido 3 vistas. La primera vista fue cerrada al público porque era una vista ejecutiva, y la primera vista creo que estuvieron citados José Bulgo, el comisionado del negociado de manejo de emergencia, Adil Rosa, me parece que estuvo ya en esta primera vista también, que ha estado en todas las vistas y estuvo en la vista de ayer, que es una de las principales involucradas en este escándalo. ¿Quién más estuvo? Y la exsecretaria interina de Salud, Quiñones del Hongo, también. Sí, una cosa sobre eso, una vista ejecutiva difiere de una vista pública, es lo que suena, una vista pública. Una vista ejecutiva es una cosa de ordinario, ¿verdad?, entre los legisladores y legisladoras únicamente para atender algún asunto, digamos, administrativo. Puede ser para votar sobre algún informe hecho, ¿verdad?, que luego pase al hemiciclo, sobre una medida, o para discutir lo que les dé la gana a los legisladores. En ocasiones se utiliza cuando hay alguna especie de confidencialidad o asunto, pues se puede hacer esa vista o citar a quien sea con los legisladores, pero obviamente no es una vista pública. En este caso fue medio extraño porque algunas cosas yo creo que se publicaron, ¿no? Me puedo equivocar, no el de Adil Rosa, pero yo sé que hubo, no sé si tú recuerdas, yo creo que sí se transmitieron algunas cosas, pero y nunca estuvieron claras las razones por las cuales se decidió hacer esta vista cerrada y ejecutiva y no abierta al público y a la prensa. Uh-huh. Precisamente por eso, ¿verdad? A raíz de la que la gente quería que este proceso fuera público, la gente quería ver lo que estaba pasando, pues hubo varias solicitudes, entre ellas de representante de Denis Márquez al presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales, para que solicitándole que por favor que se abrieran las vistas, fueran vistas públicas, abiertas al público y a la prensa, para que la gente supiera lo que estaba pasando en todos estos procesos, y así fue con la segunda y la tercera vista pública. Okay. ¿Qué pasó en las vistas públicas?
Y Pues mira, gente, que quede claro que la única razón por la que ha habido vistas públicas y está saliendo a la luz pública todo este manejo extraño, nebuloso, probablemente corrupto, es porque hay una primaria en el Partido Nuevo Progresista. Eso, por favor, no lo perdamos de perspectiva, porque por más que el PIB pueda hacer sus reclamos, ¿no?, y pueda señalar todo este tipo de acción nebulosa, esto si es un hecho que lo están controlando los de Pierluisi. En la legislatura y en la Cámara de Representantes, casi todo el mundo, yo creo que excepto Lourdes Ramos, igual que la gran parte del PNP, está con Pedro Pierluisi. Así que eso lo critica y lo dice Wanda Vázquez. Eso no quiere decir que no haya habido ilegalidad en las acciones, pero es un hecho. Si no hubiera primarias en el PNP, usted puede estar seguro que esto jamás se estaría haciendo de esta forma por el partido de gobierno al primer ejecutivo de su propio gobierno. Sorry que haga esa aclaración, pero para que la gente entienda por qué y qué es lo que vamos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que salió de esas vistas públicas? bueno, pues como dije, ya mencioné algunas de las personas que estuvieron en esa vista pública. En la segunda creo que estuvieron Graciela Malavé, que es una funcionaria contratada por servicios profesionales, y firma, yo creo que ella fue quien firmó esa orden de compra de 1 millón de pruebas rápidas de COVID. Estuvo Mariel Rivera, que es la analista de compras de salud. Esa es a la que Denis le estuvo haciendo unas preguntas en su turno, y ella decía que no tenía ningún tipo de experiencia en asuntos de compra en el Departamento de Salud, que había comenzado a trabajar en salud, me parece que a finales del año pasado, en noviembre, si no me equivoco. Un aplauso para Y Denis. que antes un aplauso para Denis, y que su experiencia laboral antes de esa había sido trabajar en la Comisión Estatal de Elecciones en un puesto de confianza por el Partido Nuevo Progresista. Y esa persona, Mariel Rivera, la designa Adil Rosa. Y Adil Rosa es la... era la... secretaria, ella era secretaria auxiliar de compra, sí, no sé si era secretaria auxiliar general o secretaria auxiliar de administración del Departamento de Salud. Eso. Pero ante la salida de... Bueno, eso era lo que era. Pero ante la salida de Concepción del Hongo, de todo el mundo, llegó un momento, el 26 de marzo, cuando presenta su renuncia a Concepción del Hongo, que es, ¿verdad?, poco después de que se anuncia el toque de queda. Pues durante este proceso de compra, ella, de las personas que está involucrada, era formalmente la figura más alta del Departamento de Salud en todo ese proceso, ¿verdad? Así mismo, pues. Y entonces, ¿qué ha pasado en estas vistas públicas? ¿Quieres hablar? Bueno, en la segunda vista pública estuvieron estas 3 personas. Me parece que de parte de Mariel y Graciela Malavé le adjudican la responsabilidad a Adil Rosa, y Adil Rosa a su vez dice que no, que ella recibió esa información casi como una orden de Segundo Rodríguez y de Jesús Salgado, que ellos fueron quienes le ordenaron a firmar este contrato con Apex. Entonces están esos 2 puntos de vista. Todo el mundo zapateándose la responsabilidad, todavía nadie quiere asumir responsabilidad de lo que sucedió. Sí, todas estas personas tuvieron un papel bastante protagónico en todo este proceso de compra. Todavía no tenemos claro cuál fue la intervención de estos doctores del Task Force, como tú decías anteriormente. Yo creo que eso está por verse. Pero algo interesante, y no sé si tú quieras hablar un poquito de eso, lo que pasó con el asunto de la inmunidad que le ofreció la Cámara a Adil Rosa. Sí, súper. Mira, varias cosas. En primer lugar, pues como tú dijiste, entonces hay unas funcionarias que son, o sea, puestas ahí por Adil Rosa, ¿no? Que son colegas, que son amigas, que se conocen desde hace años, y que una admite que no tenía ninguna experiencia de compra, y como dijo Denis, que ella misma admitió que jamás en su vida había bregado con compra y que no conocía los protocolos, puestas por Adil Rosa, ¿verdad? Y todos los testigos, los que depusieron anteriormente, básicamente, como yo lo entendí, están diciendo, mira, Adil Rosa fue la que firmó, o sea, y si usted lo ve desde lejos, dice, pues, ¿quién era el funcionario de salud de más alta jerarquía y quién firmaba los documentos? ¿Quién está encargado? Pues sale el nombre de Adil Rosa. O sea que ellos dicen, pues, Adil Rosa, ¿y qué va a decir el doctor? Pues que yo no brego con compra, ¿verdad? Entonces Adil Rosa, ¿qué tiene que recurrir a decir? Que, bueno, pues, yo
yo en verdad seguía, habló de unos textos y unas vainas y dice, pero es que a mí, Segundo Rodríguez era el que está bregando con esto porque yo de eso no sé mucho, yo hago aquí, yo cojo lo que me envían y firmo. Y entonces también empieza a traer a Mabel Cabeza como el enlace con Fortaleza, eso lo explicas un poquito después. O sea que ella es la que formalmente su nombre es el que está ahí, o sea que... Pero ella que está diciendo, bueno, pero es que en la práctica, y ella admite que es que sí, yo sé que eso es así, pero es que en la práctica no lo era. Entonces, básicamente, ella le echa los mochos, según yo lo interpreté, al Task Force, obviamente contradiciendo lo que dice Segundo Rodríguez, lo que dice la gobernadora, que el Task Force no hace eso. Dice que ellos eran los que bregaban y ella seguía, y que ella seguía instrucciones, y entonces a raíz de esa discusión, lo que sale en las vistas públicas, también lo que dice es como que, bueno, yo hacía, básicamente lo que dice es, yo hacía lo que me decía Mabel Cabeza, porque ella era la de Fortaleza. Eso es lo que dice, que hubo reuniones, que había miembros del Task Force y también siempre estaba Mabel Cabeza y que ella hacía lo que le decían porque ella entendía que eran órdenes de Fortaleza y que la autorización de Fortaleza a estos médicos era que sí, que intervinieran con estos procesos de compra. Esto es según el testimonio de Adil Rosa. Ok, entonces, sobre el asunto de inmunidad que surgió en estos días y que es importante. Ella depone en esa vista ejecutiva el qué sé yo, el lunes o martes. Y parece que estuvo a la defensiva, estuvo molesta, ¿no? Entonces, surge rápidamente el asunto de la inmunidad. ¿Qué es inmunidad, corillo? En el sistema, en Puerto Rico, en los estados, en todos lados, ¿verdad? Yo creo que el sistema de justicia, el sistema criminal no podría funcionar sin chotas, ¿verdad? Sin personas que testifiquen en contra de otras. La inmunidad es una herramienta con la que cuenta el Estado para lograr que personas que probablemente incurrieron en conducta delictiva colaboren con el Estado con el propósito de ir a un pez mayor, a un pescado más grande, ¿verdad? Tú no le vas a dar inmunidad al Godfather, al jefezote, para tirar al medio a un, ¿verdad? Un soldadito, un tecato, al revés. Tú empiezas a decirle, mira, tú sabes que Adriana es una pilla corrupta, Andrés, pues toma, yo no te voy a, los dos son pillos, pero yo a ti te voy a dar inmunidad y a cambio de tu testimonio contra Adriana, pues tú no vas para la cárcel, pero... nos vas a dar de información de interés público, claro, de alto interés público. Y eso es un poder inherentemente ejecutivo, porque nuestro sistema es la rama ejecutiva la que pues ejecuta y la que procesa criminalmente a la persona. Y eso pasa todos los días en el procesamiento criminal, en los casos, y eso lo hacen los fiscales, lo hace justicia a través de su proceso. ¿Qué pasa? En Puerto Rico existe una ley que se llama la Ley de Inmunidad, yo no sé qué diablo, del 90, porque todo esto sale, piensen después de los 70, Watergate, el carpeteo en Puerto Rico, en maravilla aquí se le daba a la legislatura inmunidad a todo el mundo, era un proceso medio extraño y hasta cuestionable en ciertos ámbitos. Y se creó esa ley en el 90 para regular la manera en que la Asamblea Legislativa concedía inmunidad a personas que testificaran ante sí, cosa que puede hacer constitucionalmente, a cambio de testimonio. ¿Por qué se hace eso? Bueno, pues es un mal necesario. Se hace para llegar a la verdad, cuando no se podría de otra forma, y para, ¿verdad?, también procesar criminalmente a otras personas, pero el chota se salva. Eso es la orden del día. Eso sucede, ¿verdad? Para eso existe la inmunidad. Entonces, la Asamblea Legislativa puede hacer eso y de una manera bastante rápida le dice a Adil Rosa, surge la idea esta de que, pues yo te voy a dar inmunidad. La gobernadora ayer estaba iracunda, decía, pero ¿inmunidad de qué? Si aquí, ¿quién cometió crimen? ¿Qué rápido se le dio inmunidad? 20 cosas. Está asustada la gobernadora, ¿verdad? Pero obviamente uno tiene que estar pensando que qué sé yo, que el gobierno puede estar buscando ya sea evidencia contra Segundo Rodríguez, contra Mabel Cabeza, contra el que sea, pero explica, o contra ¿verdad?, los de las compañías que se vieron beneficiados, Juan Maldonado y demás. Y el martes se le ofreció, ella tenía la facultad de decidir si lo iba a acoger, y entonces ayer íbamos a saber si ella iba a solicitar esa inmunidad. ¿Y por qué es importante? Porque, me extiendo un minutito más y te dejo, en Puerto Rico todo el mundo tiene un derecho a no autoincriminarse. El gobierno, y es un derecho importante, el gobierno no me puede obligar a mí, si yo sé que lo que yo voy a decir puede incriminarme criminalmente de alguna forma ante cualquier estado, gobierno federal, estatal, puertorriqueño, no puedo obligarme a mí a yo darle evidencia. O sea, el gobierno no puede obligar a decir, sí, yo maté a Adriana porque tal cosa. Yo tengo un derecho a decir que me amparo, ya sea en la quinta enmienda federal o en la disposición puertorriqueña, de ejercer mi derecho contra la no autoincriminación. Pleading the fifth. Eso lo hemos visto todo en películas.
Pero está claro que el gobierno puede soslayar esa protección, puede sobrepasarla si le confiere inmunidad, por lo que acabo de explicar. Si yo no me expongo criminalmente, pues el gobierno me puede compeler a testificar en mi contra, porque ya no estoy sujeto ¿verdad?, a estar expuesto criminalmente a un proceso penal. Y eso era lo que estaba en juego. Si ella se iba a coger la inmunidad para hablar y decirle todo, o si no. Ella optó por no hacerlo. Y ella habló y contestó todo lo que le dijeron. ¿Y qué fue lo que surgió de ahí? Ajá. ¿Por qué tú crees que ella dijo que no? Hay muchas razones. Yo podría decir, bueno, y luego de ver lo que dijo, por errada, no quiero decir por morona, o porque yo no voy a criticar a un colega, a un compañero, ¿verdad? No me corresponde y es fácil. Su representación legal puede ser una gran representación legal, no me consta, no sé quién es. Y tampoco ese es mi trabajo, ¿verdad? Juzgar nada. Pero a mí me pareció arriesgado. Hay muchas razones por las que uno no hace eso, porque se ve feo, porque por más que en un proceso judicial no puedan usar ese testimonio en tu contra, tú sabes, cuando uno se ampara en la quinta enmienda o coge inmunidad, si coges inmunidad, ¿verdad? De ordinario estás planteando que puede haber una ilegalidad por muchas razones. A lo mejor ella creía que no tenía nada que esconder. Por todas esas razones, o no entendió lo que estaba en juego, pero a raíz de todo, no solo no acogerse inmunidad, fue extraño, sino que ella habló de todo, contestaba de todo, se contradijo, probablemente incurrió en perjurio. Todo lo que hemos discutido fue bajo juramento. Casi les da el celular. Les da el celular. Para que revisen los mensajes de texto. Y sobre eso, o sea, si yo fuera el abogado de ella, con el debido respeto a quien estaba allí, primero yo me le siento al lado. Y que los legisladores me dicen que no me puedo sentar al lado. Ah, bueno, pues está bien, pues nos paramos y nos vamos. Segundo, continuamente ella contestaba y no intervenían nada, que él nunca le dijo no conteste eso porque te puede involucrar, ¿verdad? Puedes estar violando tu derecho a la autoincriminación, que no tiene nada que ver con la inmunidad, pero igual tú tienes un derecho a no contestar ciertas cosas que te puedan incriminar. Y me estoy adelantando, pero los legisladores le decían, y sus conversaciones, y usted habló con su abogado, ¿y qué le dijo? Privilegio abogado-cliente, ¿qué carajo te importa a ti lo que yo hable con mi abogado? Entonces yo no quiero ser abogado de esta persona, no me, ¿verdad? Pero mi trabajo en este programa es un poco tratar de, ¿verdad?, de complejizar las cosas, pero nada. Y entonces los legisladores le decían, ¿y por qué usted no entrega su celular? Y a Primitivo le dice, y el celular... Pero lea los mensajes que tenga, pero léalo. Lea los mensajes que tenga. Y Primitivo le decía, y su abogado, y los celulares de su abogado, ¿estarían dispuestos a entregarlo? Y ella le pregunta al abogado, y la contestación fue que él dice que él no es objeto de esta investigación, lo cual es cierto, pero aunque lo fuera, ¿tú quieres mi celular? Yo le hubiera dicho, yo no tengo nada que esconder, pero no me sale de donde no me da el sol entregarle mi celular a usted, porque no voy a renunciar a mi derecho a la intimidad sobre el contenido que esté en ese celular. Y si usted quiere mi celular, obtenga una orden judicial basada en causa probable y de una vez váyase al carajo, porque es que o sea, pero nada de eso surgió. Entonces, gente, por eso los abogados nos critican todo el tiempo, pero los derechos no son chistes, ¿sabes? Y están ahí para ejercerse, para ejercitarse. Y ella tenía todo ese tipo de protecciones y por las razones que sea, optó por no, ¿verdad?, por no utilizarlas adecuadamente. Y eso no me corresponde a mí determinarlo, pero los legisladores le dijeron, yo creo que usted está mintiendo y usted está incurriendo en perjurio. Y ella se expone no solo a posiblemente que ser, ¿verdad?, procesada criminalmente por información que se desprenda o que el gobierno pueda corroborar de lo que se dijo ahí, sino por perjurio, por mentir bajo juramento, que es un delito por sí solo. Pero nada, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué aprendimos de esta vista pública? Y después vamos a la reacción de la gobernadora. Bueno, parte de lo que se dice que ella estaba mintiendo es que mintió al rechazar que Cabeza tuviera alguna participación en la compra de pruebas rápidas a la empresa Castro Business. ¿Qué más surgió en esa vista pública? Pues que sí, que ella fue quien nombró a, ¿cómo es que se llama?, a Mariel Rivera. También en el turno de Denis a las preguntas contestó que sí, que la nombró, aún sabiendo que no tenía las características que se necesitaban para ostentar
para ocupar ese puesto, ¿no? Que no contaba con la experiencia. Ni se la clavó. De hecho, admitió, le dice, o sea, que usted la contrató porque es su amiga y compañera de partido. Y ella le contesta, pues sí. Pues está bien. O sea, con su cara lechuga, en español sí. Dijo, pues sí. Pero es que esas son pues, las cosas que la representación legal tenía que brincar. O sea, yo la puse allí porque es mi amiga y es PNP, a pesar de que yo sabía que no tenía la competencia. No puñeta, eso es ilegal. ¿Cómo? O sea, ¿qué es esto? Así es. Pues. Eso, entre otras cosas, ella insiste en que ella entendía que quienes les tocaba dar la orden de a quién se le compraba o no, era a los miembros del Task Force. Ella sigue diciendo que Segundo Rodríguez y Mabel Cabeza fueron los que le decían a ella que contratara con los servicios con estas compañías. ¿Qué más decía? Ella dice, nunca dijo en la vista pública si la gobernadora estaba o no al tanto de lo que estaba sucediendo con estas compras. También dice, y también creo que, me corrija, pero también dice que Quiñones del Hongo no sabía tampoco, no estaba al tanto de la contratación. No, sobre lo de la gobernadora, alguien le preguntó y ella dijo que no estaba involucrada, pero que en una reunión vía remota apareció la gobernadora, pero dijo que era para explicar algo muy específico. No recuerdo el término que... Ella, de su testimonio, dijo que la gobernadora no estuvo involucrada en el proceso. También es importante que en esa vista pública, al inicio, durante el día de ayer en la mañana, también se publicó una comunicación de Segundo Rodríguez a nombre del Task Force, ¿verdad? Negando que ellos estuvieran involucrados con este chanchullo, negando que hubieran excedido sus facultades o sus poderes como miembros de este Task Force médico. Y también hay unas alegaciones interesantes diciendo que, de hecho, sí, nosotros quizás recibimos textos, pero recibimos textos de un montón de gente, incluyendo a legisladores, incluyendo entre ellos a el presidente de la Comisión de Salud Pública, el representante del Partido Nuevo Progresista, Oscar Morales, cosa que él negó y que también se levantaron unas preocupaciones de que si él se tenía que inhibir o no del proceso de vista. Sí, pero Tatito es una batata, porque es que Tatito, eso obviamente encolerizó al presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales, porque esto sale el mismo día, poco antes de que comience esa vista pública de ayer, y él empezó la vista pública con eso, y que él iba a darle, aquí todo el mundo le da su celular al gobierno para que chequeen el celular ahí como les dé la gana, y él, cojo mi celular, chequen todo lo que yo, olvídate, y que sí, que, ¿verdad? Porque este doctor había dicho el día antes que él quería que lo citaran. Bueno, pues que lo citen, que fuera para allá. Pero entonces Juan Oscar negó toda esa vaina. Rafael Tatito Hernández, quien es portavoz del natimuerto, del difunto casi Partido Popular Democrático, que no sirve para un chavo, lo que decía era, trajo a colación eso y dijo que conforme al reglamento de la comisión o de la Cámara, que debía inhibirse el Juan Oscar Morales. Bueno, puede haber hay un conflicto de interés. Tatito no explicó bien tampoco cuál era el planteamiento de él. Pero nada, en la medida en que, ¿verdad?, se estuviera involucrando a Juan Oscar Morales, estaba ese planteamiento ahí. Los PNP obviamente brincaron. Es un chiste porque de verdad que no hubo una discusión seria del asunto. No fue que el Partido Popular trajo el asunto seriamente, pero lo trajo. Y el Partido No Progresista lo que hacían era ellos, pues cada uno se levantaba y decía, tú estás politiqueando, pero nadie yo creo que atendió el asunto de forma seria. No sé. Y entonces después, también ayer en esa tercera vista pública de la que estamos hablando, que estuvo Adil Rosa, la gobernadora Wanda Vázquez dice que va a hacer una conferencia de prensa a la misma hora que iniciaba la vista pública. Entonces, en esa conferencia de prensa que ella hace, pues ella dice que se van a cancelar todos los contratos que tenga Apex, esas compañías, y Juan Maldonado con el gobierno de Puerto Rico, a la misma vez que dice que esto es una cosa de politiquería. Ella reconoce, ella dice, mira, ¿quiénes son miembros de esa comisión de salud?
¿quiénes están allá? Pues todos de Pierluisi y ninguno de Wanda Vázquez. Otra cosa, porque esa cosa de hablar en tercera persona. Wanda se nos está tostando. ¿Con quién están? Ellos están en las redes sociales contra Wanda Vázquez. Lo cual es cierto, pero Wanda siempre ha sido sosa, ¿no? Ella es como el personaje del show de Raymond, pues es así, ¿sabes? Siempre era todo igual, todo, siempre ella recuerda que es la gobernadora no política, porque ¿verdad? Por la forma en que llegó al poder. Pero ayer estaba por el techo. No sé cómo la viste tú, yo la vi ciertamente destemplada. No es la primera vez. No es la primera vez. Y este asunto, claro, el manejo de la prensa, recordemos que en estos días dijo que las reuniones estas del Task Force se convirtieron en propaganda, ¿verdad? Porque no permitió a la prensa ir a hacer preguntas. O sea que estas son las primeras conferencias de prensa luego de que se calienta con la prensa y coge candela en los Estados Unidos, incluso en otros medios internacionales, por esa medida, porque es que está picando fuera el hoyo con la criminalización de esa violación del toque de queda y de compartir información, que yo no sobrepaso, por supuesto. Y ahora en esta conferencia de prensa se veía contra las cuerdas. ¿Qué te pareció a ti eso? El hecho de que ella, por un lado, continuara su defensa de los doctores y por el otro, cancelara inmediatamente toda contratación de su gobierno con Apex 313 y con cualquier cosa con Juan Maldonado, el otro Villanueva o Eduardo Algo, que son personas muy vinculadas al Partido Nuevo Progresista, todas, y que dijera... No lo puedo entender. Y que dijera una y otra vez que su gobierno no va a tolerar el amiguismo, no va a tolerar la corrupción, que le metan mano, todo ese tipo de asuntos. ¿Cómo compaginan esas dos cosas? Mira, yo ahora que me lo mencionas así, es que es tan parecido al modus operandi ese de Wanda Vázquez y desde hace mucho tiempo de surgen escándalos en salud, pues voto a este. Surge un escándalo con unos contratos, pues hago una conferencia y digo que se acabaron los contratos con ese suplidor. Pues surge un escándalo con Mabel Cabeza, pues la saco y la pongo allá. Pero al final seguimos viendo cómo esto no se trata, ¿sabes? Que va mucho más allá de personalidades, ¿ves? Es como que no, puedes votar a 5, puedes votar a 10 y puedes traer a 5 personas nuevas, pero el problema va más allá. Entonces yo veo la misma dinámica de Wanda Vázquez, de la misma propaganda, de aquí hay un montón de chanchullos, por una parte lo reconozco porque en la conferencia de prensa menciono que se va a cancelar todo tipo de tratos con Juan Maldonado y con otros individuos, pero a la misma vez descarto como una cosa de politiquería las investigaciones y los procesos que se estén dando en la Cámara de Representantes, que como tú dices, ciertamente hay una cosa de bandos aquí, Pierluisi versus Wanda Vázquez, pero una cosa no le quita a la otra, de que hay unas irregularidades con unas contrataciones multimillonarias en un momento como este, pues sí, es un hecho también y no se puede despachar como un asunto de politiquería cuando evidentemente no lo es. Y otra cosa importante es que nosotros estamos discutiendo todo lo que está pasando con estas contrataciones y estos chanchullos con las compras del coronavirus, pero a la misma vez, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Se cancelaron estos contratos, pero tenemos pruebas, se han hecho otras contrataciones, se han buscado otros suplidores también. Otra cosa que no mencionamos es que mientras esta compañía, ya entre ahora se me escapa la suma, pero creo que ¿cuánto es que le vendía las pruebas? Bueno, o sea, en un momento estaba sobrevalorada como en un 1000%, algo así, porque se hablaba de 1 millón de pruebas, después se bajó, qué sé yo, a 1000, no sé cuántas, pero mientras que este tipo de pruebas se conseguían creo que a $10 o algo por el estilo, ellos la estaban vendiendo a 38. El punto es que cuando cotizan primero, alguien en el gobierno dice, mira, pero no le puedes bajar un poco, o ella se lo imputa a Segundo Rodríguez. Y entonces cogen y le dan un tajo de como 4 millones o no sé cuántos millones a lo loco, pero aún así era un sobreprecio, era absurdamente caro. Creo que eran unas ofertas como $48 por prueba, cuando habían otras ofertas ya de que se consiguieran las pruebas a $10 por prueba. Claro, y ellos se amparan en que tampoco hubo el proceso este de preautorización o preauditoría, algo así que se supone que se dé, porque como estábamos en etapa de emergencia, no, pues se soslayan todos el procedimiento ordinario,
pero eso no significa que tú puedas conceder a Tutiplén cualquier cosa sin evaluar. Entonces, ninguno de estos funcionarios evaluó si esto cumplía con los requisitos estos de la FDA, ni si cumplía con nada. Supuestamente el criterio por el cual se fueron con esta compañía era porque decían que podían traer esa cantidad de pruebas en 5 días versus las demás, que hasta les cotizaban por debajo. Pero no. Mira Andrés, pausa, nos están regañando en el chat de Facebook porque nos estamos tocando mucho la cara. Sí, lo vi, te dijeron, nena, deja de tocarte la cara. Tienes razón, nada, seguimos educándonos y aprendiendo. Regañada. Entonces, pero algo bien. Y me regañan y me pica más. Mira, algo que importa, otra cosa muy importante de la conferencia de prensa de Wanda Vázquez, además de eso que los periodistas se lo sacaron en cara, yo creo que correctamente, es lo siguiente. Ella anuncia ayer que van a traer a un funcionario federal, que ya hablaron con la Junta para poner a un funcionario a velar las compras en el Departamento de Salud, un CPA, y que después va a dar información. Qué mentalidad más bochornosa, más colonizada, más absurda. O sea, esta es la gente que primero, en ocasiones criticaban a la Junta de Control Fiscal. Wanda no, pero de embuste critican a la Junta de Control Fiscal, le llaman colonial. Ellos que no hablen más de colonialismo si no entienden los problemas y si no van a actuar como si de verdad fuéramos una colonia, ¿verdad? Es decir, retar a toda esta gente. Pero entonces, esta es la que se pasa haciendo Task Force y todos tienen que ser o federales o exfederales, ¿verdad? Estos son los que se pasan trayendo a los Kelleher, a cualquier funcionario americano a disque salvar todo lo que pasa aquí. Estos son los que cuando hacen un task force tienen que traer a José Fusté, el ex juez federal que estuvo involucrado en chanchullos ahora y que salió desprestigiado de la rama judicial, además de que como juez ni hablarle cómo era. Estos son los que meten a Rosemilia Rodríguez en el task force porque es la ex fiscal federal, todo lo federal. ¿Verdad? Y nosotros seguimos financiando a la Junta de Control Fiscal y a toda esta gente que ahora ya dice que van a cobrar, pero eso no es el punto. Eso es lo único que se les ocurre. Entonces, en un momento en que la Junta de Control Fiscal, apenas el lunes, le envía una carta que es que a mí me hubiera dado una vergüenza brutal si yo fuera gobernador de este país, donde le dicen, nena, no firmes la resolución conjunta de la Cámara 666, sí, con el número del diablo, que es la que ordenaba o pretende ordenar a OGP a que distribuya 150 y pico de millones de dólares para distintas facetas para atender esta crisis. La Junta de Control Fiscal le dice no la firmes porque ya el mes pasado yo te aprobé el desembolso de un dinero que incluye ese. Y si tú firmas eso, te recuerdo que yo estoy sobre ti y te la voy a vetar y te la voy a anular. Así que esta partida de buscones antidemocráticos, ¿verdad? Impuestos ahí antidemocráticamente por un gobierno extranjero, que le dicen al mayor funcionario ejecutivo del país, o la mayor, lo que tiene que aprobar apenas el lunes, pues ahora ella acude a ellos para que le impongan a un CPA porque ellos son tan incompetentes y tan corruptos que no pueden hacer bien una orden de compra durante la pandemia más grande que haya visto la humanidad, por lo menos en 100 y pico años. O sea que esta vaina yo creo que duele, va a la federalización de los asuntos de todo lo que es en Puerto Rico y en realidad es por culpa de los corruptos que son ellos. Y entonces meten en la cabeza de uno y de este pueblo que los federales y los americanos son los únicos que pueden resolver los problemas. Y me molesta un montón y no lo voy a dejar pasar porque estemos en tiempos de pandemia. Así que tenía que decir eso. Bien dicho. ¿Qué nos falta, Andrés? Nada, yo creo que llevamos un buen rato. ¿Qué más ha pasado? ¿Qué es lo próximo? Bueno, ¿Se anunció alguna próxima vista pública de seguimiento? Ahora no, yo no sé si van a traer a Segundo Rodríguez. Yo había escuchado que la semana que viene sí, que tal vez el lunes había algo. Nos enteraremos próximamente, ¿verdad? Está en manos de la Comisión de Salud. Ellos dijeron que iban a tomar las medidas necesarias para lo que ellos, ¿verdad? Porque ellos entendieron que ella se perjuró y que ella pues mintió bajo juramento y que ellos iban a tomar medidas a raíz de ese asunto. Así que veremos. Me imagino que eso es lo próximo que viene en esta saga. Estábamos con el chanchullo de... me parece que sí. Mira, déjame ver qué preguntas nos hicieron. Tenemos muchos más temas, pero mano, yo creo que es mejor no entrar en ellos, porque es que, imagínate, no terminaríamos nunca. Aunque vamos, no es como si tuviéramos un montón de compromisos fuera de la casa. Vamos a ver. Preguntas, mira, alguien pregunta. Ahora, mira, esta pregunta está chévere. ¿No te están mirando, Andrés, en Facebook? No, esta pregunta viene de YouTube. Dice, Denis Machado, ahora
se aprovecharán con que estamos encerrados y no podemos salir a protestar. ¿Alguna sugerencia para protestar desde la casa? Bueno, los cacerolazos están de moda, yo creo que esta es una buena manera. Han recorrido las redes, han recorrido, ¿verdad?, las casas, las urbanizaciones, los condominios en Puerto Rico. Acá desde donde yo estoy todos los días a las 8 de la noche, pero hazte la aclaración del 1 de mayo para que la gente no se confunda ese día con la hora. Zumba. El 1 de mayo, el Día Internacional de los y las Trabajadoras, va a haber un cacerolazo en Puerto Rico y en Estados Unidos también por parte de la diáspora en solidaridad con todos los trabajadores y las trabajadoras en estos tiempos de pandemia. Pero ese día va a ser a las 6:30. Sí, se cambió, tengo entendido que a las 6:30. Lo buscamos porque ahora mismo era una hora, pero luego se cambió a raíz del cambio del toque de queda. Y mira, dicen por aquí que le tienen explotado el Twitter a Wanda. Otro mecanismo que a mí me parece bien nítido. Mira, y en la caravana, recientemente hubo una nueva caravana en WIPR. Eso iba a decir, que alguien, ¿verdad?, hizo una protesta súper nítida ahí en WIPR exigiendo mayores pruebas. Y se fueron en carro, eran, qué sé yo, 30 y pico de carros, súper nítidos a protestar. Eso me parece genial, me parece una buena idea. No hagan como hicieron allí un grupo de gringos de derecha, republicanos, no sé si fue en Ohio, no sé dónde fue ahora, que en Ohio, que todo el mundo se fue que ellos no van a seguir con la cuarentena, porque más freedom, muchos estupideces, y fueron allí en persona, tú sabes, esparciendo el virus ahí a todo el mundo, porque el gringo, tú sabes, la línea ahí de la extrema derecha es la libertad, claro, libertad económica para comerte un Whopper versus la vida, porque el patriota gringo muere, que se mueran los viejos para que sus nietos puedan salir a ir a Disney. Coño, están a lo loco. Esa no es mi línea, por lo menos. Así que me parece que esa... Pero sí, los cacerolazos, yo los estoy escuchando. Llevamos como 3 noches o 2 noches seguidas, a las 8 de la noche cacerolazo, pero acuérdense, el 1 de mayo a las 6:30 de la tarde. La idea es que cuando te suene la alarma del celular de Wanda Vázquez, que mucho molesta, Dios mío, sí. Pues cuando eso suene, te toca su cacerola. Acá, es una actitud macharrana el leer el mensaje del curfew y como que verla a ella regañando como si fuera una abuelita, porque es que Wanda ahora, yo no pensaba eso de ella hasta hace poco, pero la veo, se está exacerbando y está sonando como esta maestra. Quizás son los memes estos que salen. Parece una maestra. Parece maestra de como de escuela elemental, como de kinder. Y para ser justo, yo decía lo mismo de Fortuño. Cada vez, porque él decía, cuando había una tormenta o algo, claro, los problemas de Puerto Rico ya eran malos, pero eran un poquito menos malos en ese entonces. Pero él se pasaba diciendo como que cuando había tormenta o algo, no vayan a la playa, no sean irresponsables, que parecía también un regañón bien anormal. Sí, esto es buen tiempo para la gente que le gusta regañar, se están curando. Ok, pues nada, antes me gustaría pasar a un bono. Cositas que teníamos planificado discutir, que son importantes, pero de verdad, por no abusarle su tiempo, ¿verdad? Porque ya llevamos 1 hora y pico. Hubo una decisión de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el primer circuito. La gente le dice a eso Boston, porque la sede principal está en Boston, Massachusetts, que es la Corte de Apelación de los Estados Unidos a nivel federal, que revisa los dictámenes de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, lo que a veces le decimos la Chaldón, el gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico. El gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico, a través del juez El Pi, que es un juez que se utiliza por su mentalidad anexionista. Espérate, que ahí escucho un feedback. ¿Qué fue? ¿Que te fuiste? Tengo ahora que voy a buscar el cargador que tengo. Dale, ahora escucho un feedback, pero sigo. Nada, déjame ver. No sé por qué escucho un feedback, pero nada. No, te voy a mute, a ver si ahora está mejor. Dale. Okay. Dice alguien por ahí, esto es muy importante. Lo es, Corillo, pero después puedo abundar sobre esto. Pero había decidido que básicamente que el gobierno federal no podía excluir a Puerto Rico de esa ley que otorga unos beneficios del Supplemental Security Income, lo que aquí llamamos el seguro social suplementario, que es una serie de beneficios para personas que no cumplan, ¿verdad? Que cumplan con ciertos criterios, ¿verdad?, de indigencia y otras cosas para obtener eso.
cuento largo, bien corto. Esa ley otorga esos beneficios a los residentes, en lenguaje jurídico, porque el tribunal nos tratan como gringos, a los residentes de los Estados Unidos. La ley define los Estados Unidos como los residentes de los 50 estados y de otro territorio que es el Northern Marianas, y excluye a Puerto Rico. El PI concluyó que eso violaba el componente de la igual protección de la ley de la enmienda de la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, es decir, la igual protección. Boston confirmó eso y por tanto hasta ahora, ¿verdad? Si eso no es final y firme y eso va para la Corte Suprema de los Estados Unidos, Estados Unidos no puede excluir a Puerto Rico de esa determinación. Dije que no lo iba a explicar, más o menos lo expliqué. El punto es que aquí yo creo que eso va a llegar al Supremo y ya Acevedo Vilá y rogando a Jago que le pida a Trump que no, porque es que son iguales, que no apele, ¿verdad? Yo creo que va a llegar y con toda probabilidad se va a revertir. Esto es especulación porque uno nunca sabe cómo se va a decidir, pero yo creo que se va a revertir porque no voy a entrar demasiado en el detalle, pero el tribunal incluso concluyó que esa diferenciación, aunque era un asunto económico donde el gobierno tiene mucha laxitud para dictaminar, ¿verdad?, para legislar como quiera, aplicar un escrutinio de mera razonabilidad o de un interés meramente legítimo, que de ordinario casi siempre cuando se utiliza ese escrutinio se valida la legislación. Aquí se entendió que no era razonable excluir a Puerto Rico y que básicamente el primer circuito dijo, mira, estás discriminando contra los puertorriqueños y no lo puedes hacer de tal forma. El problema con eso es, claramente eso es un discrimen contra los puertorriqueños. Y a mí, desde el independentismo, claramente es discriminatorio. Pues por supuesto que sí. Y si fuera el contexto de los Estados Unidos, no debería permitirse ese tipo de asuntos, ¿verdad?, bajo la cláusula de igual protección de las leyes. Yo creo que eso es súper obvio. Y a mí la pregunta es, ¿cómo deben tratarnos constitucionalmente los Estados Unidos mientras nos tengan como colonia? ¿Verdad? A pesar de que yo creo que no somos Estados Unidos, debe tener el gobierno federal poderes para discriminar contra los puertorriqueños de esa forma. El problema es que lo que resolvió Boston aplicaría igualmente en todas las facetas y en casi todos los derechos constitucionales de la Carta de Derechos de los Estados Unidos si tú lo aplicas. Pero es que la doctrina de los casos insulares, que es la que rige la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, eso es lo que hace. Decir que la Constitución no aplica automáticamente a los residentes de Puerto Rico, lo cual es descabellado, pues claro, pero eso es el colonialismo. O sea que lo que hay aquí es un choque. Debe aplicar la igual protección de la ley de tal manera que, porque aplica la protección, ¿verdad?, en otros contextos, la igual protección de la ley en los puertorriqueños, de manera que impida este trato discriminatorio contra los puertorriqueños. Claro que es un discrimen y yo creo que eso está mal. Pero si tú aplicas los casos insulares, eso es precisamente lo que hacen con Puerto Rico y eso es lo que permite un trato estatutario distinto a los puertorriqueños, ya sea en la Carta de Derechos o en la Constitución General. Por eso no votamos, por eso hay un montón de otras cosas, por eso se puede dar la sección 936 que tanto le gusta a tantos populares y tantas cosas. O sea que es el mismo choque de siempre. Uno puede llegar a cualquiera de las dos posiciones. Yo puedo escribir la opinión por los dos lados. Pero en última instancia, yo no creo que esa opinión es tan sólida porque están negando la validez de un sinnúmero de casos de los casos insulares que permiten precisamente eso y que le dan una laxitud brutal. Y ellos dicen que no hay razón legítima y que incluyeron a a un territorio y a los demás no. Y que eso y buscan 40 justificaciones que uno puede estar de acuerdo con ellas o no, ese no es el punto. Pero de que hay un montón de otros casos que permiten al gobierno de los Estados Unidos, sobre todo en materia económica, hacer diferenciaciones como esa. Y la más obvia de todas es la que trata de utilizar el gobierno de los Estados Unidos en ese caso, y es que Puerto Rico, en general, los puertorriqueños no rendimos contribuciones federales y que por tanto el gobierno concebiblemente pudo haber, ¿verdad?, utilizado esa justificación para dar un trato distinto a Puerto Rico. No es ilógica. Sí, están discriminando, como están discriminando con American Samoa y con otras, pero y a mí me parece que irracional no es, pero ya veremos. Yo creo que si eso llega como debe llegar, la Corte Suprema lo va a distinguir. Esa es mi humilde opinión. Así que veremos. Pero políticamente, a mí el usar los foros federales y los foros judiciales en general para, no quiero decir adelantar casos políticas, porque cada cual ve la Constitución y el derecho, ¿verdad?, con su visión de mundo. Pero claramente esto es jugar con los casos insulares. A lo mejor eso está bien, a lo mejor está mal, pero no quita el problema de fondo. Esto lo va a decidir un tribunal federal y jueces federales puestos ahí
¿verdad? Por un presidente por el que nosotros no votamos y discutido en la esfera federal donde nos tratan como American citizens. O sea que esto no sale de la cuestión del colonialismo y en última instancia si confieren o no esos derechos federales a los puertorriqueños aquí, de ninguna manera eso quita el problema colonial. Hay quien puede decir que eso beneficia a la colonia porque si tengo esos derechos bajo la colonia, ¿para qué quiero la estadidad? Hay otros que pueden decir, ve, cada vez somos más gringos, así que cualquiera puede jugar políticamente con esto. Y ese es mi pequeño análisis sobre ese caso. Mira, Rosita nos dice por acá que dijiste muchas cosas interesantes que debe hacer otro programa de eso. Man, que siempre nítido. Así que nada, no quería discutirlo, terminé discutiéndolo, pero es súper interesante, súper importante. ¿Algo más que quieras discutir antes de pasar el bono? He estado pensando, déjame ver qué más ha estado pasando. Bueno, si quieres mencionar que Bernie se fue bye. Yo, Bernie, yo me despedí de esa controversia de las primarias en Estados Unidos desde hace tiempo, Andrés. Yo no he visto nada de lo que está pasando con Bernie, se fue a ajuste. Pero eso no lo sabíamos desde hace tiempo. Sí, tenemos otras prioridades. Se fue a ajuste y apoyó a Biden, ¿no? Apoya a Biden, pero contrario, aquí va a crear fricciones, pero como a mí eso me encanta. Contrario a lo que dice, a lo que pueda pensar gente que vea este programa o en las redes. O sea, tú sabes que está la postura esta del Bernie or Bust, que es todo o ninguno. A mí esa postura, que me perdonen los que sean, me parece muy hipócrita. Por ejemplo, yo respeto a Mr. Bernie. ¿Qué hizo? Perdió, se quitó, endosó rápido a Biden. Yo no tengo nada en común con... Yo empezar, no soy melón. Vas a decir que es lo que debió haber sido. Claro, pero es que, por ejemplo, yo no soy, como no soy melón en Puerto Rico, tampoco me gusta y no voy a, o sea, se me hace difícil, ¿verdad? Aunque fuera gringo, estuviera allá, apoyar al Partido Demócrata. Bernie optó por correr una primaria dentro del Partido Demócrata. Yo no apoyo ese partido, creo que fingir que es un partido socialista está lo loco. Él lo trató y perdió. Coño, se benefició de las estructuras del partido, está tratando de cambiarlo internamente. El que él no lo hubiera apoyado a Bernie me parecería una puercada terrible. En ese sentido, el Bernie or Bust, estas personas que fingen que no están, igual que fingen que no apoyan al Partido Popular cuando melonean y fingen que no apoyan al Partido Demócrata cuando piden un voto por Bernie, se están mintiendo a sí mismos. Pues me parece que él hizo algo muy serio, pues perdió, endosó a Biden, cosa que no hizo la buscona, la Yulín gringa de Elizabeth Warren, que no solo no apoyó a Bernie, sino que no apoyó a ninguno hasta ahora. Ahora salió Obama. Diablo, Obama, caballo. Que todos sabíamos que tú estabas con tu macho. Como carajo no lo endosaste cuando hacía falta. ¿Qué tierra? ¿Qué estrategias políticas son esas? Y Warren ni se diga. No pica para Bernie. Entonces, no pica para Biden. Pica para Biden ahora cuando es fácil. Y eso no significa que ellos tengan en común, porque es que yo no tengo en común. Yo no estoy diciendo que nadie apoya a Biden. Yo no decía ni que apoyaran a Bernie en Puerto Rico. ¿Sabes? Pero si tú corres en un sistema primarista y pierdes, me parece bastante hipócrita que después, tú sabes, no juegues para tu corillo, porque tú eres el que estás diciendo que es tu corillo al participar en el partido, no yo. Eso no quiere decir que todo el mundo, que la izquierda tenga que apoyar a Biden o que ahora Bernie finja que tiene cosas en común con él. Pero si corres en una primaria de un partido es porque eres de ese partido, no seas tan hipócrita, que era lo que pasaba aquí con los popuprogres que estaban en el Partido Popular, que estaban o están en el Partido Popular, para boicotearles todo. Pues claro que le hicieron daño a García Padilla, pero porque finges que no eres popular si eres popular. Bueno, pues lo mismo pasa allá, mi humilde opinión. Ahora sí, vamos para el bono. Pues dale, arranca. Coronavirus. Pues zumba. ¿Qué vamos a decir? Netflix and chill, Andrés. ¿Ya te terminaste tus películas de superhéroes? Diablo, mano. He visto con ahora 22 películas en estos días de la Marvel Cinematic Universe. Qué manera de perder el tiempo. Pero algunas, mira, puso cara. Algunas están nítidas. Algunas, tengo que admitir que algunas son unas porquerías. Y otras están bien nítidas. Terminé Endgame. Hay 23 películas del famoso Marvel Cinematic Universe hasta ahora. Sin encontrar programas, series de esa vaina. Yo no sé si yo las he visto todas. No, probablemente. Pues vi Endgame. Está nítida, entretienen. Y algunas son buenas, otras son unas porquerías. Me falta hoy, quizás, veo la última que me falta, que salió después de la última que salió, que fue el año pasado, 2019, pero después de Endgame, que es la segunda de Spider-Man, Far From Home.
Y ya habría visto 23 películas, todo el MCU. Y no sé si la voy a ver porque no la puedo ni alquilar. No está en streaming, ¿verdad? Incluida. Tendría que comprarla en Amazon Prime como 8 o 9 pesos. Lo más seguro lo haga, pero de otra manera jamás hubiera pagado 10 pesos para comprar Spider-Man. Que yo he visto, yo estaba viendo, no la he terminado, pero estaba viendo una serie en Netflix que yo creo que cuando hablamos con la gente de Desmenuzando la mencionaron, Unorthodox. Recomendada, no la he terminado, aún así la recomiendo para quien esté buscando qué ver en Netflix. Está súper buena y creo que es una serie corta, no estoy segura cuántos capítulos tiene, cuántos episodios, pero está súper interesante, de la comunidad ortodoxa judía en Estados Unidos, en Nueva York. Súper interesante. Ellos por muchos años, ¿dónde es que están más concentrados? ¿En Brooklyn o en Queens? No recuerdo. Y por muchos años, durante el maratón de Nueva York, siempre que pasas por ese sector, la cosa se ponía como que más sobria. Ellos tenían muchos problemas con el maratón de Nueva York. Yo creo que eso ha cambiado un poco. Claro, es que yo no conocía de verdad que mucho de esa comunidad ortodoxa, pero está hardcore. Sí, es una cosa. Sí, nos referimos, digo, siendo bien ignorantes, pero además tienen, ¿verdad? Los atuendos estos negros, y no son Amish, pero tienen las trenzas, ¿verdad? Esos son los que usted ve. Los bucles, los bucles estos aquí. Mira, dime. No, que no hemos hablado de, primero, La Casa de Papel. ¿Qué tienes que decirme sobre la cuarta, diría última, pero gente, spoilers. Ahora se nos van los views aquí. No. La Casa de Papel me entretuvo, la terminé, está nice, nada nuevo, nada muy diferente. Es más, es que tampoco lo espero, o sea, mis expectativas no son muy altas. Espero más o menos que siga siendo más o menos la misma dinámica. Como tú y yo hablamos, las peleas entre el grupo para que alguien haga una estupidez y las cosas se salgan innecesariamente de control. Sí, todo peleando entre sí. Ya me cansa un poquito. Me entretuvo, pero hubiera querido que se acabara. Igual que va a pasar, tú sabes. Ellos tendrán grabado la última temporada, porque ahora con esto del coronavirus esperaremos 3 años para verlo. Yo me imagino que sí. Digo, yo que sé, pero yo me imagino que sí. Y digo última, pero creo que no va a ser la última. ¡Ay, a diablo! Por Dios, que lo acaben ya. Pero yo me imagino que sí, sobre todo porque la manera en que terminó, pues yo me imagino que ellos ya grabaron eso, pero no lo sé. Mira, Rosita nos dijo que ella vio la trilogía de Matrix en Netflix. Esa es buena. Yo tengo un love-hate con Matrix. A mí Matrix... Yo nunca las he visto, yo la debería ver, nunca las he visto de una forma seria tampoco. Yo le dije, no, yo tengo mi problema, y le tiré un poquito de hate. Y Alejo me dijo, ¿por qué no las entiendes, caballo? Pero no, Matrix, sobre todo la primera, está nítida, a mí me gustó mucho. Pero creo que en el camino se me perdieron, no sé. Pero es una película que se analiza mucho en clases de social y de la posmodernidad y cosas. Pero está nítida. Y la primera me gustó, la segunda me gustó menos, ya la tercera. Y la actuación de ellos, como que creo que no había mucha química ahí. Pero es una buena... Para verla en la pandemia, de seguro, está buenísima. ¿Qué más? Tiger King. No hablamos ya de Tiger King. No hemos hablado porque yo no la había visto cuando tú me hablaste de ella. Yo creo que podemos hablar de Tiger King y cerrar. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué partido de anormales, ¿verdad? ¿Cuál de todos es más imbécil? ¿Qué tú crees? No sé. Bueno, nosotros lo hablamos fuera del aire y creo que llegamos a un acuerdo de cuál era el más imbécil. Si lo decimos públicamente, bueno, no es que... O sea, una cosa es el más imbécil, otra cosa es la persona más insoportable. Porque... el más imbécil tiene, ya ese premio se lo llevó el esposo de Carol Baskin. Sí. Pero la más insoportable puede ser ella. Es ella. Está mal, dilo tú, para que no me digas macharrán. Yo la odio un poco y pienso que es súper hipócrita con las flores allí de hippie, no le creo nada. ¿Y qué tú crees? ¿Se limpió al esposo? Oficial. ¿Viste? Cuando dice yo no, eso lo dudo de que lo fueran a atacar. La única manera de hacer que un tigre se coma o ataque a alguien es poniéndole aceite de sardina, una cosa así. A mí me estuvo raro porque está nítido. Yo veo estas cosas y digo, cuando yo veo algo con aura, un reality show o algo que parece muy scripted, ¿sabes? Un libreto como que no cuadra. Yo le digo, ahora por Dios, eso es fake, porque ¿cómo es posible que tengan este footage? ¿Cómo es posible que tengan esta reacción? Bla, bla, bla. Pues en este documental yo me pregunto, diablo, mano, ¿en qué momento los creadores de este documental dijeron, yo voy a hacer un documental sobre el tipo del Tiger King?
¿Y cuál era o sea, lo que ellos pretendían inicialmente versus después? Porque tanto footage a través de los años tuvo que haber cambiado el concepto original de cómo se... Porque para colmo, sí, porque tú tienes material de gente que se está ridiculizando a sí misma también, como que ellos no podían saber. Leí que Carol Baskin estaba medio mordida por la manera en que la proyectaron. Y porque se reabrió la investigación en Florida, creo, ¿no? No sabía. Sí, y ella dijo, yo pensé, cuando a mí me pedían que hablara de mi ex esposo, me decían que esto era como por una cosa de contexto que no se iba a utilizar en el documental, y al final se reabrió la investigación. Volvemos a lo mismo. Hable con su abogado, gente, hable con su abogada, no sea morón, porque es que... pero qué malos son los abogados y las abogadas. No pueden ser tan... O sea, esa persona, yo decía, ¿pero qué está pasando aquí? No, y todo. Me entretuvo. Me pongo a pensar porque... O sea, la serie es como una peleita entre unos zánganos, ¿sabes? No es la serie más trascendental en la historia del mundo, pero... Y se le critica mucho eso, que al final se convierte como una cosa de la guerra esa pequeña que tenían este reguero de locos que cría tigres en Estados Unidos, pero que se desviaron un poco del asunto de la protección a estos animales que los tienen en una celda. Sí, porque no, exacto, porque para mí el propósito no es ni de educar sobre la protección de animales, es la peleita entre ellos, pero que cada figura fuera tan loca, más loca que la anterior, y todos con el récord criminal, y aquel que tenía yo no sé cuántas esposas, entonces que es como un hillbilly gay, con armas, y entonces poliamoroso, y el único que tenía cabeza era el que era reportero, que creo que había tenido un problema de adicción o de drogas que trabajaba con Bill O'Reilly. Añadieron un episodio adicional de conversación tipo en la cuarentena. Eso no lo he visto. De alguien hablando con los personajes. Y ahí le preguntaron que cuál era más loco, si Joe Exotic o Bill O'Reilly. Él dijo que Joe Exotic era más peligroso, pero que Bill O'Reilly era como peor persona, algo así. Anyways, Sí, y Travis, uno de los jevos de Joe Exotic, que se pegó ese tiro ahí, no fue un suicidio, fue un accidente aparentemente, pero cosa más loca. Y que estaban casados con él, pero después no eran gay. Entonces... eran adictos, yo creo. Este tipo tenía una adicción a la metanfetamina, yo creo. Hay un asunto también de esclavitud, o sea, de cosas de culto en estos grupos, ¿sabes? Toca unos temas bien serios, bien nítidos, de una manera bien loca. Sí. ¿Verdad? Igual que él los cogía, y cuando Joe Exotic como que se enamoraba de ellos, eran chamaquitos, eran muchachos de 19 años, como que venían de como que unos background problemáticos, de familias con gente con escasos recursos, con problemas de adicciones, qué sé yo, es bien loco. Igual como también el crew que él tenía en su circo ese, o whatever fuera lo que él tenía allí, era como un montón de gente outcast. Sí, pero total, la loca esta Carol Baskin era lo mismo, o sea... Era lo mismo, sí, el Joe Exotic lo dice, como que esta tipa, la verdad es que tremenda en el marketing, porque hace lo mismo, y para colmo se vende como que es una cosa de protección de los animales, sí, y voluntario. Pero el cabrón poniendo muñecas inflables de ella, como que esto es lo que te voy a hacer, pegándole tiros, o sea, a lo loco. Pero mira, el que era novio de él, esposo de él, se hizo los perridientes. Sale con camisa. Si alguien necesitaba perridientes, era ese hombre lo necesitaba. Y sale con camisa, porque siempre está sin camisa en el documental. ¿Y qué tú me dices del que le corrió la campaña a la presidencia y a la gobernación? Claro, pobre infeliz, que tuvo que presenciar la muerte de aquel. Sí, I'm a libertarian, fuck the feds, que hablan mal. Pero bueno. Pues nada, ve Unorthodox, Andrés, te va a gustar, vela con Aura. Voy a tratar. Cuando tengas break. Tengo que ver a qué dedico. Digo, estamos haciendo un par de cosas aquí en casa, pero las noches ahora, cuando termine el MCU. Se las recomiendo, creo que les va a gustar, de verdad. Quiero ver Parasite. Tienes que ver Parasite. Pero bueno, si estoy considerando pagar por ver Spider-Man, no puedo ser tan maceta, puedo pagar por ver Parasite. Definitivo. Así que nada, corillo, todavía tenemos corillo online. Esto es tentador. A mí casi se me apaga la computadora porque no tengo batería, se me apagó el celular y me quedé sin batería, así que no veo qué está pasando en Facebook. Pues gente, muchas gracias por estar con nosotros. Mira qué chuchería bueno, tú no lo vas a ver, Adriana, pero voy a poner tus redes y las mías. Vamos a empezar para que no...
porque seguimos evolucionando. Mira, aquí está. Y la semana que viene, depende de lo que vaya pasando en las vistas públicas, los escándalos que surjan en el gobierno, que esperamos que no sean muchos más, pero parece la cosa no pinta bien, parece que esto está empezando a destaparse y estamos empezando a ver qué es lo que está pasando de verdad allí dentro del Departamento de Salud y el gobierno, pero estaremos haciendo... Ya tenemos. Sí, ya tenemos un programita nítido para el jueves, pero si surge algo primero y podemos grabar entre nosotros a principio de semana, pues lo consideramos y lo hacemos también. Este, pues bueno, nada, puse tu, todavía corrió bien, déjame poner mi